Hola a todos y a todas, acá estamos en otra entrega de Leyendo con el Autor. Hoy vamos a referirnos a un libro de poesía, a un libro de poemas y a una forma de la poesía que es el soneto. Estamos acá con su autor, Jorge Hurst. ¿Cómo está, Jorge? Bien, muy bien. Un poco, digamos, movilizado, porque nunca pensé que iba a terminar mi libro en un programa así, ¿Viste? pero sí. Es la poesía es un terreno universal, creo, y tiene, digamos, provoca como adherentes fanáticos a ella y otras personas como que no la entienden, como que es una poesía, que es un poema, un versito. Bueno, en el medio de todo ese espacio, vos decidiste expresarte a través de la poesía y de los sonetos en particular. Sí, A ver, sí. ¿por qué? Contame un poco. Bueno, la poesía, como vos decís, es muy, muy antigua, es una forma de comunicación. En principio, el soneto es una forma, podemos decir, clásica, es decir, los sonetos se originan en Italia y después los trae a la lengua castellana. Bueno, ahora se me fue el nombre, Ya vendrá, perdón, ya vendrá. que escribe muchos sonetos para su amada, digamos, que era Isabel, una princesa o acompañante de la que después fue reina de España, ¿no es cierto? Y entonces, Don Juan de Austria es el que yo estaba mencionando. Y bueno, es interesante porque muchísimos poetas usan el soneto, poetas modernos como Lorca tiene sonetos de amor escritos también, y qué sé yo, en cierto sentido para mí, yo venía escribiendo cosas poéticas, un poco copiando a Lorca o copiando a Neruda, y bueno, se dio la oportunidad que tuve como ese impulso de escribir una serie de poemas y quise hacerlos como soneto, como una forma, digamos, de autoconvencerme a mí, de que era capaz de escribir poesía con una forma determinada, aceptada y considerada, digamos, que eso era poesía. Me comentaste que no te fue tan fácil. No, el soneto requiere un gran esfuerzo porque, es decir, en una época de la literatura española era normal que la gente compusiera sonetos rápidamente, y si uno lee, por ejemplo, los sonetos de Sor Juana, que es de la poesía novohispana, uno lo puede leer o recitar y no se va a dar cuenta que es un soneto, porque es tan perfecto que parece del habla natural. Natural. Y sin embargo, esos son sonetos, ¿no es cierto? Y son muy, muy hermosos. Y después hay muchísimos poetas a lo largo del tiempo han escrito sonetos, y para todos los temas. Los más conocidos en general son los que están referidos a la cuestión lírica, es decir, al amor, pero no, hay para muchísimos temas. Uno muy famoso es ese de Érase un hombre con la nariz pegado, que es de Quevedo, digamos, que es una crítica, una ironía, ¿no? Sí. Bueno. También incluso tu libro tiene una particularidad, que es el primer soneto que lo vas repitiendo. Sí, bueno, sí, voy tomando de ese primer soneto, voy tomando cada verso y con el verso voy haciendo otros sonetos. O sea, que de ese soneto salen todos los sonetos del poemario, que es lo que en la época de Cervantes, digamos, en la época de Don Juan de Austria, era una hidra vocal, digamos. Ah, mirá. Que era una construcción, digamos, que hacían los que estudiaban para bachiller, y que era un ejercicio y que era un esfuerzo, porque había que ir construyendo sonetos sobre la temática de cada verso. Y eso es lo que hice yo también como parte. No, pero está bueno, porque el lector que toma este libro
no tiene esta explicación que vos ahora no, estás no, dando. no, Entonces, no. lees el primer poema. Los libros de poesía se pueden leer, digamos, siguiendo el orden de las páginas o no. O no. Pero bueno, yo agarro el primer soneto, lo leo, agarro el segundo y digo, ¿cómo? ¿Este es el mismo? No, vuelvo, no. Agarro el tercero, agarro el cuarto, y entonces encuentro ese ritmo, Sí. ¿no? El ritmo de la lectura, que es como una música, que es como una cadencia, cuando uno lo va leyendo. Y si uno lo lee en voz alta, a mí me gusta leer la poesía en voz alta. Bueno. Así que estoy sola leyéndola en voz alta. Que bueno, no, Bueno, no son bueno, cosas claro. raras en mí, son cosas que yo Claro. hago. Y va apareciendo una musicalidad que es muy linda y que tenía que ver con esto que hablábamos de la transmisión oral de las cosas, ¿no? Sí, bueno, claro, un poco esa idea, es decir, la poesía surge como una necesidad en la organización y en la transmisión, digamos, de las cuestiones de la cultura, o qué sé yo, de la cocina, o de la guerra, o de las artes del mar, digamos, cuando no había escritura, cuando las cosas no se escribían, y esto abarca muchas culturas que son anteriores a la escritura, Sí. la forma de transmitir, digamos, la cultura era a través de la poesía. Y entonces la métrica, la rima y todo eso ayudaba a que eso no se olvidara. Claro. Es decir, porque una vez que uno lo aprendía, de chico, Sí, es decir, sí. después la mente humana enganchaba ese ritmo, esa música que vos decís, y iba recordando todo el texto. Aún hoy hay en muchos lugares en Europa y también en Sí. el norte de África, personas que son capaces de repetir cosas que vienen por tradición oral. Sí, sí. Y lo mismo que pasa, digamos, con los pueblos originarios acá, que hay muchas canciones y todo Sí. eso que son muy antiguas y que se mantienen por la existencia, Sí, digamos, de la poesía, las canciones de cuna, También, todas, también. ¿no? Sí, Todas sí, sí. esas expresiones tan intimistas, que son generalmente son anónimas y Sí, claro. y se siguen por los siglos de los siglos como las rondas. Claro, sí, Que son tienen- todas que están basadas en esa capacidad, digamos, del hecho poético, de transmitirse oralmente. ¿Y vos por qué en tu vida o en qué momento empezaste a hacer poesía? ¿Desde muy chico o desde más grande? No, yo empecé todo mi proceso de descubrimiento así de la cultura dentro de la militancia, Bien. en cierto sentido. Es decir, la militancia, yo tengo una formación técnica, es decir, yo soy farmacéutico y bueno, y como parte de mi formación universitaria empiezo a participar en la militancia y dentro de la militancia empiezo a estudiar historia, a leer muchos textos de diferentes orígenes y empieza como a descubrirse en mí una cierta vocación, digamos, por el hecho cultural, por la literatura, por el teatro. Cuando viene el golpe de Estado en los años 70, yo participaba de la militancia y, digamos, eso fue un golpe terrible para todo el desarrollo y todos, es decir, la expresión es salimos disparados para donde pudimos, como ratas por tirante, porque la situación era muy terrible, la gente desaparecía, no se la volvió a ver más, uno no quería ni enterarse para poder mantener Para poder vivir. un cierto equilibrio interior en las actividades que desarrollaba para vivir. Yo en ese momento ya tenía una hija y bueno. Pero en ese periodo, después cuando un poco empieza a pasar ese primer momento tan complejo del terror, digamos, personal, a lo que podía pasar, a lo que me podía pasar a mí, a mi esposa, empiezan a aparecer de nuevo las inquietudes de participar en la vida social. Y eso se dio, no solamente en mi caso, sino en muchos otros, a través de los cursos de teatro. En ese periodo
digamos, empezaron a aparecer las escuelas de teatro, y yo participé de escuelas de teatro, entonces ahí se incentivó más la lectura, el hecho artístico, el hecho cultural, y ahí es donde, trabajando con textos de Lorca y trabajando con textos de otros autores, empecé yo también a escribir mis pequeñas poesías y todo eso. Y eso siguió, y bueno, es decir, eso dio como más adelante yo viajé con mi segunda compañera a Estados Unidos a hacer un postdoc en química orgánica. Mira. Que ella hacía el postdoc y yo la acompañé, y entonces ahí salió la posibilidad de participar de la Universidad de California del Departamento de Español, porque yo era hablante nativo, y bueno, ahí hice un máster en literatura hispanoamericana, como parte, y seguí un poco escribiendo y haciendo pequeñas cosas, digamos, que en general está todo guardado en cajas y nunca lo miré. Porque eso es relativamente más actual, ¿no? Claro, porque después llega un momento en el cual uno toma otra decisión, que es editar un libro, que es otra cosa. Sí. Este libro, que tiene también en la tapa una pintura, y donde vos también comentás que esto, digamos, lo pones en un lugar geográfico, que es el río Quequén. Sí, lo sitúo, digamos. Lo sitúas ahí. Sitúo esos amores o esa experiencia, lo sitúo en el... Y sí, porque yo estoy muy influenciado por esa pertenencia, digamos, a la costa, al mar, a la náutica, que a mí me gusta mucho. Y me pareció, yo ahí conocí, es decir, tantos amistades, gente de la playa, más jóvenes, más grandes, hice, digamos, tengo una actividad social, tengo amigos con los que a veces salgo a navegar y hacer surf también, ahora no tanto. Y también hay ahí una actividad cultural. La acuarela pertenece a un acuarelista bastante conocido ya, que se llama Díaz Llano, que bueno, allá es muy conocido, tiene una influencia, se llama Pocho Díaz Llano, y yo le pedí para la carátula del libro, cuando hicimos... Está editado por una editorial de ahí también. De Necochea, que estaba en ese momento, y bueno, lo armamos el libro y le pusimos ese como está relacionado, muchos de los textos tienen que ver con el mar, y también tiene que ver con un lugar que por ahí que la gente de allá lo conoce mucho, que es toda la parte de atrás, digamos, de Quequén, que es la que relaciona Quequén con Aguas Verdes, y que toda la zona de costa que es de médanos y médanos, y que tienen, digamos, como la característica de un desierto también, ¿no? Que es muy hermoso, que se ve desde las zonas más altas de Quequén, se ve toda como una extensión de médanos hacia un lado, y hacia el otro lado está el mar y la escollera. Todo es muy romántico, esto te digo. Sí, la editorial de tu libro se divide en 3 espacios, digamos: del mar, del desierto, de mi jardín. La tapa es Pesquera 3, es una acuarela, como vos contás, y la editorial, teníamos la editorial Greta, de allá. Bueno, vamos a seguir conversando en un ratito. Bueno. Ya volvemos. Bueno, acá estamos de nuevo, seguimos disfrutando de este tema de la poesía que nos gusta a Jorge y a mí. Bueno, además de este libro que vos escribiste y editaste, que es otra cosa, y lo sacaste, participaste de algo que ocurre en nuestro país, que quizás es poco conocido, que es un encuentro allá en el sur, en Fisquemenuco, que es General Roca, digamos. Lamentablemente todavía lo conocemos más por ese nombre, esa localidad. Claro. Ya va a cambiar todo. Que también tenemos acá otro libro que también lo vamos a comentar ahora, que es estos encuentros de poesía y picadita. Sí. Bueno, contá un poco porque me parece algo maravilloso. Bueno, es de lo más
interesante y cómo a veces el azar genera determinado tipo de contactos y conocimientos. Yo participo de las redes sociales, en lo que es el Facebook y eso, ¿no? Y a través de eso me puse en contacto con una persona de General Roca, Fisquemenunco, porque me llamaba la atención que decía Roca Fisquemenunco, que no sabía lo que era. Sí. Y entonces me puse en contacto con ella para averiguar eso, y entonces me enteré que ella era poeta, escribía poemas, y que Fisquemenunco era un lugar, digamos, un nombre de pueblos originarios, de pueblos mapuches, del lugar de ese General Roca. Y entonces así fue como nos pusimos en contacto, y entonces a medida que avanzó la relación ella me invitó a un evento que ellos organizan ahí en la estación de tren de Fisquemenunco, que era este evento Poesías y Picaditas, que se reunían poetas locales y llevaban para hacer una picadita y leer poemas así en la intimidad. Y bueno, yo estoy acá en Buenos Aires, trabajo y no fui, pero le dije, mirá, si querés te mando unos poemas míos, y no sé. Dice, sí, mandámelos y yo elijo alguno y lo leo y en Poesías y Picaditas, y bueno, y así fue. Yo le mandé los poemas y después ella por la red, digamos, me mostró las fotos de cuando ella estaba leyendo mis poemas, ¿no es cierto? Y bueno, esa relación después, este año, cuando yo volvía del sur, también me dio, yo sabía que iban a hacer ese proceso, un encuentro que ellos hace creo que por lo menos más de 10 años que están trabajando con estas actividades, y los años impares tienen reuniones de Poesías y Picaditas, y los años pares, es decir, cada 2 años, hacen una reunión bastante significativa. Yo participé y la verdad que quedé impresionado por las actividades que realiza, que se llaman Conversaciones de Otoño. Bien. En esas conversaciones de otoño se reúnen ahí, General Roca, poetas que vienen de todo el sur, y también concurren poetas desde Chile, y hay también participaciones de algunos poetas de acá en Buenos Aires. En este caso yo fui uno de ellos. Claro. Y realmente me impresionó muchísimo porque, bueno, las conversaciones están relacionadas con la intimidad de la tarea de la creación y de la difusión, digamos. Siempre hay una pregunta que aparece y que queda flotando entre los que nos reunimos, que es ¿quién va a leer? Digamos, nuestra. No es una pregunta nueva, porque si uno lee a César Vallejo, hay unos textos hermosos de César Vallejos, que también él era una de las inquietudes, lo cuenta la esposa de César Vallejo, una de las inquietudes que más lo obsesionaban a César Vallejo era quién iba a leer todo lo que él escribía, ¿no es cierto? Bueno, ahora César Vallejo es un poeta muy conocido, muy leído, no lo fue en su momento. Tiene que ver con esto, ¿no? De que la obra se completa con el otro. Toda obra artística se completa con el otro. Es exactamente así, digamos. Uno muchas veces tiene materiales y, bueno, tiene esta pregunta, ¿quién va a leer esto que yo hago? Y bueno, uno por ahí no tiene la respuesta, pero lo que sí, yo creo que es muy importante que todos tengamos es esa inquietud de editar los poemas, de hacer estos encuentros. Es muy interesante, porque yo la verdad te quiero contar. Contame. Porque yo quedé, aparte de las actividades de conversaciones de otoño propiamente entre poetas, donde se conversaba este tipo de problemáticas y se leían poemas y textos, también se sale a la calle.
Bien. Se sale a la calle, se sube a los medios de transporte público. En los medios de transporte público no hace falta megáfono, pero se lee, digamos, en el colectivo. Pasa uno y dice, uno lo presenta, el poeta va a leer y lee un poema en el colectivo. Y en esos días, en Fisquemenunco, se leen poemas en los colectivos. Sí. Y yo participé también de otra actividad poética, así de otra intervención poética, que fuimos a una feria de frutos, hortalizas y todo eso, y ahí ya con un megáfono, porque era un lugar muy grande, naves muy grandes del mercado, y entonces con un megáfono se presentaban los poetas y leían poemas. Yo dije, bueno, nos van a echar. Pero no, a mí me sorprendió porque en un momento estábamos en un lugar, como que era, por un lado había una nave, por otro era medio como varios espacios diferenciados, digamos, y en un momento veo que viene un muchacho y dice, vengan para acá, que acá los quieren escuchar. O sea que la gente, había como un interés en que los poetas estuvieran de aquel lado que todavía no habían ido. Claro, ¿no? claro. Entonces, a mí me impresionó mucho eso. Estaban también las susurradoras. Sí, eso es algo que también a mí me causó muchísima gracia y lo registré, yo estaba con una cámara y lo registré porque realmente era muy... Yo nunca lo había visto. Claro. Las susurradoras de Villa Obrera se llama el grupo, que escriben poemas y después andan por la calle o en ese momento de las conversaciones yo las vi ahí en la feria y tienen como unos largos canutos que creo que son los que sirven para enrollar las telas, lo que queda después que se... Y entonces le ofrecían a la gente que se pusiera ese largo canuto que mide 1,5 metros por ahí, en el oído. Claro. Y entonces la gente los miraba y serio, y se lo ponían en el oído y del otro lado ellas leían el poema en voz muy baja, pero lo escuchaba como un susurro en la otra punta. Y lo que era muy lindo era ver cómo la gente iba cambiando la cara, toda seria, como ¿qué será esto? A una cara como de gozo, de placer de escuchar un poema para ella sola. Sí, para que lo escuchaba solamente ella. Es muy lindo. Es muy lindo porque en realidad es como que en ese encuentro, y aparte en otoño, imagínate, que ya de por sí es una estación muy particular, es como que todo es poesía. Sí, bueno, en ese momento para mí fue una experiencia muy estimulante, porque a veces en esto uno tiene momentos en que es creativo y se siente impulsado porque está enamorado, porque tiene una visión o porque le aparece, digamos, las palabras o las ideas para la creación poética, y en otros momentos no, por lo menos es lo que me pasa a mí. En otros momentos hay como una, llamémosle, sequía. Sí, la baja mar. que no hay producción. Y bueno, y yo creo que a mí particularmente fue muy lindo, muy estimulante participar de esas actividades poéticas ahí en Roca Fisquemenunco. Bueno, viste que dicen que las cosas no son por casualidad, así que por alguna razón, ¿no? Toda esta búsqueda tuya entre los viajes, entre las palabras, entre las emociones, bueno, te llevó ahí. Ahora vamos a ir cerrando la parte de la entrevista y los que están viendo el programa van a tener la posibilidad de escucharte, porque por eso esto se llama Leyendo con el Autor. Vamos a leer un poco algunos de tus poemas. Y bueno, y después quedará para el público tratar de conseguir tu libro. Gracias, Jorge. Bueno, al contrario, muchas gracias a ustedes que me dan la oportunidad de contar estas cosas, ¿no? Y de hacer un poco de actividad o acción poética. No lo creo. Bueno. Hasta la próxima. Sonetos para un amor incierto y otros poemas, voy a leer el soneto 8. Y no se deja amar de mi alegría, y piensa en un tiempo sin cordura, y talla al deseo una armadura,
y huye sola, lejana y tardía. Así como el pájaro canta y anida, en mí es tu presencia piedra dura. Me recorre tu sonrisa, agua pura, hecha raíces como una golondrina. Así canto tu estar aquí, conmigo. Lo oirán tus hijos y los de mis hijas. Se escuchará en el viento de la playa. Volará sobre el mar, petrel amigo. Hallará tu ventana donde vivas. Echó raíces como las del haya. Este pertenece a la sección del mar y ahora voy a leer otro. Que es del desierto. Es el poema 1 del desierto. Como el beduino que emprende el viaje, así miro tu cuerpo. Desierto, desnudo, abierto, línea curva que se pierde en el horizonte, dormida, serena, imperturbable. A veces sobre la curva de tus médanos abrasador reverbera el sol. Imperturbable viajero, camino, siento el tacto seco, puro de tu piel que me refresca. Busco en tu costado. Desde tu hombro cae el bretel de tu enagua. Quedo a la sombra de una dulzura, de un olor de agua que se derrama por la vertiente de una piedra. Es la ternura de tu sonrisa que otra vez entretiene mi deseo. Bueno, ese. Hermoso. Voy a leer del libro Poesía y Picadita, un poema de Jorge Hurs, de nuestro invitado, dedicado a su hermano, para Eduardo el Burro Hurs. Versos duros. Versos duros sin esa onda buena de lo blando, duros, como las piedras de las montañas, piedras de cantos filosos, piedras recién ordeñadas por el viento de la laja enhiesta, como las piedras del camino llenas de polvo que se muestran brillantes en el arroyo, piedras de los potreros andinos que muestran su luz por el roce de una pezuña, de guanaco, de cabra, de alpaca o de una sandalia. Versos duros como las piedras de la playa, cantos rodados en 1000 quebradas, pulidos, brillantes, en el ir y venir de las mareas. Versos duros como: no se fusila un compañero mi comandante, se equivocó mi comandante. Versos duros como el silencio, como: ¿quiénes son esos estúpidos que gritan? Presente mi general. Versos que suenan como piedras cada hora, como la hora de los pueblos. Piedras como gritos: no mientas, no robes, no seas flojo.